supuesto. Ahí dice la reunión se está grabando. Sí, ya arrancamos. Bueno, ¿están todos? ¿Volvieron todos? Sí. Yes. Estamos. Van a acompañarnos esta noche la doctora Graciela Lega y Liliana Riff, que son consejeras del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, y querían escuchar esta charla y Noemí la autorizó. Bueno, yo ya me presenté cuando comencé, hasta hace poco era un médico activo, hace cosa de un mes ya me jubilé como pediatra, soy bioeticista, manejaba la parte de bioética del Colegio de Médicos, que también al jubilarme se renuncia automáticamente, y ahora, bueno, estoy gozando de tiempos realmente buenos. Vamos a intentar hacer una bioética desde el punto de vista médico, aunque tuve dos antecesores que sin ser médicos hablaron mucho de medicina, como Susana y el padre Revelo. Así que me han invadido mi espacio. Yo tenía previsto leer hoy el Antiguo Testamento y listo, daba por hecha la clase, pero no va a ser así. Lo que voy a tratar de acortarlo un poco, bueno, a mí me pidió que hablara algo de comités de bioética, pasa que no hay forma de comprimirlo. Arranquemos. Agustín de Si no, Hipona. Pablo, no te hagas problema y lo ponemos en tu próxima. No, está bien. A San Agustín de Hipona le preguntaron qué era el tiempo y él dijo, si nadie me lo pregunta lo sé, si trato de explicarlo no lo sé. Cambiando el título, y lo ponemos la bioética, le preguntaron a Pablo de Pilar, que soy yo, si nadie me pregunta lo sé, y si trato de explicarlo no lo sé. Pablo, no estás en modo presentación. ¿Cómo que no? No, no estás en modo presentación. A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Listo. Sigo. Entonces, le preguntamos a la Enciclopedia Británica de Bioética ¿qué pasó? Silénciense, chicas. Ahí está. La Enciclopedia Británica dice que es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, examinando esta conducta a luz de los valores y los principios morales, que es una buena definición porque habla de usos estudios sistemáticos, sé que hay un método. Fíjense que habla de la atención de la salud. La bioética es un poquito más abarcativa, pero de todos modos, toda definición es un chino para entenderla. Y uno termina creyendo que tiene una fascia de comprensión, porque es como esto, uno lee como si fuera una serie de letras que no significan mucho. Entonces, estaba buscando cómo explicarlo más sencillo. El fundador de la bioética, Van Potter, habla de la disciplina que integra la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos. Y es un poco, ya estamos integrando ecología, lo cual es bueno. Le pregunté hace muchos años, no sé si alguno de ustedes escuchó hablar de Paco Maglio, es un ya fallecido, muchos años jefe de terapia intensiva del Hospital Muniz, fue el que me introdujo a mí el tema de antropología y humanidades médicas. Y Paco Maglio solía decir que la bioética es la ética de la vida, lo cual es mucho más acertado porque involucra a todos los seres vivos. Pero a mí me gusta muchísimo esta definición que la dio Nelson Molina Martínez, colombiano, de la Universidad del Bosque, que decía, ni los estudiosos consagrados se han puesto de acuerdo si es ciencia, disciplina, filosofía, doctrina, saber, discurso, movimiento o todos ellos a la vez, con un punto de mira en común. La bioética debe ser una práctica social centrada en el respeto por las personas a la luz de valores y principios éticos. Y hay una palabra acá que es trascendente. El centro de atención de la bioética es la persona. Eso me llevó a pensar, no sé si recuerdan el primer párrafo de la Historia Universal de la Infamia de Borges, cuando dice en 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros para que se extenuaran en los laboriosos infiernos de la mina de oro antillanas.
comprenden lo que quiero decirles. Claramente el padre de las casas vio en los indios a personas, pero no vio personas en los negros, y la diferencia era si tenían o no algo. Para los dominicanos, orden que integraba el padre de las casas, los negros no tenían alma, o sea, no hubo ningún conflicto moral entre los como mano de obra esclava. El libro sigue a esta curiosa variación del filántropo, debemos infinitos hechos, y a lo mejor acá desnudo mis gustos personales, pero para mí el más importante fue la aparición del jazz como fusión. De todos modos, este amor que los dominicos sintieron por los incas básicamente se diluyó muy rápidamente cuando descubrieron sus prácticas sexuales. En el imperio inca, la prostitución tanto masculina como femenina se denominaba igual, pampa y ruana. La diferencia es que las prostitutas femeninas corrían la misma suerte que sus colegas de París, de Milán o de Berlín. Eran marginales, terminaban enfermas, cada embarazo era un problema más, perdían rápidamente la dentadura y eran absolutamente marginales y pobres. A diferencia de los pampa y ruana masculinos, que eran seleccionados entre los jóvenes más bellos de la tribu y con los penes más grandes, y eran consagrados al templo. Y cuando descubren, y ojo que el pampa y ruana no es el que está delante, ese era el guerrero. Entonces esto provocó una gran matanza en los templos incas. Todo esto es lo que trata el inca Garcilaso de la Vega en este libro que está dirigido a la reina de Portugal, vaya uno a saber por qué motivo. De todos modos, que los europeos vengan con tanto susto por la vida sexual de los indios es curioso. Todos recuerdan el mito de Hermafrodita. Los mitos y la religión son una forma de explicar las cosas naturales por medios sobrenaturales. La diferencia entre religión y el mito es que la religión quiere dejar una enseñanza moral, cosa que al mito le importa un comino. Son incestuosos, son violentos, asesinan, no tienen un problema moral, un freno. Esta estatua de Hermafrodita fue hallada en los jardines de no me acuerdo qué cardenal, en una villa romana, y trasladada al Vaticano, lo que sería hoy el Vaticano. Cuando Napoleón invade los estados papales, lo encuentra en un armario y lo remite al Louvre, que recién se había inaugurado. El director del Louvre lo considera muy pecaminoso para ser exhibido y lo esconde en el mismo placar que venía, en el mismo armario. Hasta mediados de los siglos, hasta la posguerra, segunda posguerra, que lo encuentran, lo sacan del armario y lo exponen en el subsuelo donde está el hermafrodita durmiendo la siesta. Ahí nace el concepto de salió del armario, que hoy utilizamos cuando alguien asume su homosexualidad. Salir del armario, me gustan estas pavadas, son cosas, no sé si aportan, pero a mí me gusta tanto. Aparte, o sea, tenemos que suponer que el hermafroditismo no, pero sí el transvestismo ocurría perfectamente en Grecia y era aceptado. Ni hablemos de Heliogábalo, el César. Le decían César de día, puta de noche. Y a los 18 años lo asesinaron porque en la sexualidad romana no estaba mal vista la homosexualidad, pero el que sometía tenía que ser el de mayor rango y el que era sometido de menor rango. A este muchacho le gustaba ser sometido y lo pescaron y lo mató su propia guardia. Filonis de Alejandría fue un filósofo judío que llega a Roma y ve toda esta sexualidad que para un judío era muy chocante y lo describe en un libro, por lo que le conté que podía ser sodomizado el de menor categoría, los de mayor categoría que querían ser sodomizados se hacían cirugías para parecer mujeres, con lo cual provocaban enormes matanzas, pues se morían. Imagínense en esa época una cirugía de amputación de pene o de testículos. Ni hablar del Papa Pablo VIII fue ¿no? Pablo VIII, sí, que murió en un trabajo de parto, nunca se había visto y nunca se vio después. O de Juana de Arco, a la que paró en la hoguera por travestismo. Esto se le atribuye a Julio César. Fui el marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos. Con lo cual la sexualidad, sacando la cultura judeocristiana, era una cosa relativamente abierta. Lo mejor que se puede escribir sobre el sexo está en el banquete, y es el discurso, el monólogo de Aristófanes, cuando habla del amor, y dice, Eros es el dios más beneficioso.
Es el protector y médico de los hombres, cura los males que impiden la felicidad. En un principio, la naturaleza humana era distinta. Había 3 tipos de hombres, los 2 sexos existentes y otro compuesto por esos 2 y llamados andróginos. Todos los hombres eran dobles. El sol produce el sexo masculino y la tierra el femenino y la luna el compuesto de estos 2. Como eran tan poderosos, querían escalar al cielo a luchar contra los dioses y por ello Zeus los dividió en 2 mitades. A partir de ahí hacían esfuerzos para encontrarse en su otra mitad, y cuando se encontraban no querían separarse la una de la otra. El hombre que proviene de andróginos ama a las mujeres, y las mujeres a los hombres. Las mujeres que provienen de las mujeres primitivas aman a las mujeres, y los hombres que provienen de los hombres primitivos aman a los hombres. El amor es el deseo de encontrar esa mitad que nos falta. Y si ustedes encontraron algo más lindo descrito en sexualidad, me avisan. Pues en definitiva, soy gay, soy lesbiana, bisexual, transexual, heterosexual, soy como tú, soy humano. Y esto es uno de los principios básicos de la bioética, la aceptación, porque decimos, de defender a la persona. La persona, sea la sexualidad que ejerza, tiene que ser considerada igual. Esto parece obvio, pero en los servicios de medicina sabemos que no es así. Si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, son privilegios. Y en el caso de los pacientes, ¿vemos personas? Es la gran pregunta que me gustaría hacer, pero sin que me contesten, así no perdemos tiempo. ¿Se acuerdan de esta charla de Foreman con House? Foreman dice, para tratar pacientes nos hicimos médicos. House le dice, no, para tratar enfermedades somos médicos. Tratar pacientes es el inconveniente de esta profesión. Y es así. En la facultad nos enseñaron a tratar enfermedades. Y en la residencia también, y en la posresidencia también. Y realmente no sabemos tratar personas, o cuesta mucho aprender. Porque el paciente es una persona, es una redundancia, no un problema médico a resolver. Y el paciente tiene biología, pero también tiene biografía, tiene una historia. Nuestro sueño sería que el paciente fuera esto, un dueto de ópera, en este caso Tosca. Pero el paciente es esto, el final del primer acto de Tosca, donde no solamente canta el dúo, sino que canta el coro de niños, el coro de adultos, el bajo, el tenor, la soprano y todo el mundo. Entonces, cuando uno tiene un paciente, no tiene un paciente, tiene esto. Lo que lo habló antes Susana, que la consulta, que voy, que vengo, y eso a veces dificulta la relación. Porque una vez hay que entender que otra vez a nosotros nos enseñaron que el paciente es una unidad biológica, sin embargo es infinitamente más grande y se van a perder la oportunidad, por lo menos, de entenderlo y de curarlo de otra forma. La OMS en 1947 escribió esta fórmula, que parece escrita a dedillo para los abogados. Todos los abogados lo usan en sus escritos. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo aumente la ausencia de enfermedades o aflicciones. Si alguno de ustedes se siente incluido acá, me avisa, yo invito a cenar, pago yo, vamos a un buen restaurante. No he logrado a la edad que tengo de encontrar a nadie que entre en esta definición. Desde la antropología médica, sin embargo, preferimos decir que la salud es la manera de vivir libre, solidaria, responsable y feliz. Si ustedes entran acá, si ustedes son una persona libre, solidaria, responsable y feliz, y le dio alto el colesterol, bueno, habrá que aplicar algunos cambios en la rutina, a lo mejor una rosuvastatina, pero la cosa zafa. Ahora, si usted es una rata inmunda, como seguía el bolero, ahora no me acuerdo, y todo el laboratorio le da perfecto, está perdido. No importa que esté todo bárbaro. Entonces, la salud es un bien ser y no un bienestar, porque eso siempre es transitorio. También hablaron de los cambios de paradigmas. Recién, mientras hablaba Susi, fui sacando diapositivas, ponía otra porque se iba metiendo en temas que yo tenía previsto dar. El viejo método que nos enseñaron es el paternalista biologicista centrado en la enfermedad. El médico actúa como guardián de la salud del paciente, articulando, implementando y decidiendo lo que él cree que es mejor para él. Y estamos tratando de ir hacia el modelo biopsicosocial, o sea, centrado en el paciente, donde el médico es un consejero y asesor y el paciente, debidamente informado,
decide lo que es mejor para su proyecto de vida. Vuelvo a Paco Maglio. En este librito, que todavía creo que se consigue, La dignidad del otro, cuenta la anécdota de que cuando se recibió en el año 1950 y pico, abrió su consultorio en la casa, hasta que lo tuvo abierto hasta que dejó de atender, y le traen, para los conceptos de la época, un viejito de 71 años que estaba sano, no tenía nada, un control. Lo revisa, lo examina, no le encuentra nada, le pide análisis y encuentra triglicéridos altos, colesterol un poco alto. El concepto de HDL entonces no se tenía tan claro, entonces le prescribe, y Paco decía, le proscribo la vida. Entonces, hablando con el viejo y con la hija, dice que, perdón, me estoy adelantando. Entonces le dice que nada de alcohol, nada de grasas, el purecito el famoso, el zapallo, el pollo y listo. Lo llaman como al mes, pero a domicilio, porque decían que el abuelo estaba francamente mal y cuando entra a la habitación del señor lo encuentra destruido. Dice, ¿pero qué le pasa, mi amigo? Doctor Ecuesto no evita. O sea, eso no es vida. El viejo era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Se reunía con otros veteranos en el bar de la cuadra, en la zona bueno, todos conocimos ese Buenos Aires lleno de italianos, y se reunía a tarde, un vermú, un salame, 2 vermú, 2 salames, 3 vermú, 3 salames. El viejo llegaba siempre un poquito achispado a la casa. Y por eso la hija lo llevó al médico. Conclusión, y son las conclusiones que saca Paco en su libro. Encontrar una variable anormal no significa encontrar una enfermedad. La otra, ningún estudio está justificado si no responde a una pregunta o no cambia una conducta. Se usa mucho el tirar y tirar, pero en medicina los errores de hoy son las verdades irrefutables de ayer. Hago un paréntesis. En el año 81 ingresé al Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Una cosa que me llamó la atención es que los chicos dormían todos en bebecit, los lactantes. Yo creo que es ver una cunita con un bebecito y el chico sentado. No era el lugar más cálido del mundo, el Hospital de Elizalde, antes de su remodelación. Pero pregunté que todos tienen reflujo, porque el reflujo era la moda de la época. O sea, cualquier chico tenía reflujo hasta que demostrabas que no lo tenía. Un día llega Roque Emiliani, un prócer de la gastroenterología, dice, ¿pero qué hacen con los chicos así? No, tienen reflujo. Bueno, si ustedes tienen reflujo y ustedes lo ponen en un bebecito, aumenta la cincha abdominal y aumenta el reflujo. Así que acuesten todos los chicos boca abajo. Tiramos a la miércoles, bebecito, todos boca abajo. Y de golpe, por generación espontánea, surgen los muertes subitólogos. Cualquier chico que duerma boca abajo se va a morir inexorablemente esa noche. Ahora hay que dar vuelta a todos los chicos, boca arriba, para hacer las plagiocefalias. Por suerte los neurocirujanos todavía no opinaron, pero en cualquier momento nos van a hacer cambiar de lugar a los chicos. Me preguntaban las madres, digo, mire, a esta altura de mi vida, tírelo como caiga y queda dormido, usted déjelo, no se preocupe. Y una duda se siembra con un gesto y se descarta con una biopsia. Así que guarda con los que hablan de más. Voy a sobrevolar las teorías éticas, porque ya las estuvo dando Elina, y también se metió el padre Revelo, porque no le hagan caso, y también se metió el rabino y tampoco le hagan caso. Kant. Kant hizo 3 preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer y qué puedo esperar? Para contestar qué puedo saber, escribió Crítica a la razón pura. Para saber qué debo hacer, crítica a la razón aplicada, y para saber qué puedo esperar, crítica del juicio. No era un tipo de respuesta rápida. Con estos 3 libros inaugura la antropología filosófica, que es una herramienta de la filosofía fundamental para seguir en este rumbo. Pero también escribió otro libro muy interesante, Metafísica de las Costumbres, y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que yo creo que se los mandé. Es un libro muy chiquito. Una amiga mía, filósofa, dice que es lo que es caras a una revista. Es una cosa que no vale la pena leer. Yo creo que sí vale la pena leerla. Y ahí describe su imperativo categórico kantiano, que ya lo explicó también la profesora Ibarra, así que no voy a extenderme,
que tu conducta sirva para que toda la gente se porte bien, o sea, que vos seas espejo de la sociedad. El ser humano como sí mismo, eso hace el principio de dignidad de las personas. Si uno toma al ser humano como un medio, está negándole su condición de persona. El rechazo absoluto de la mentira y la imposibilidad de dejar de cumplir lo prometido. Eso es imperativo categórico, el libro lo tienen, pueden leer. Con lo cual funda los principios de la ética, que es racional y secular. Racional, que no está sujeto a dogmas, y secular, que trasciende lo religioso. No que lo niega, lo trasciende nada más. Aparece la ética consecuencialista de Stuart Mill. Ustedes habrán escuchado mucho que el concepto, que eso es una ética utilitarista con desprecio. Tampoco saben de qué se trata. Se llama ética consecuencialista y se le usa como es el principio de mayor utilidad, o sea, que sirva para la mayor cantidad de gente. Tomó el nombre de ética utilitarista. Cuando se lo largan así sin explicarlo, parece que fue una ética que le quita dignidad a las personas buscando su utilidad, cosa que no es así. Pero en fin, las palabras se usan muy mal en todos lados. ¿Qué dice Stuart Mill? El acto ético será aquel que, una vez comparadas las dos acciones, produzca las mejores consecuencias, aquella que sea más útil para el mayor número de individuos. Y es que Stuart Mill escribió esto planteándolo más como una ética individual, una ética para gobernantes. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Arreglar un puente peatonal o el despacho del intendente? Entonces, indudablemente, para una ética consecuencialista, utilizar los fondos públicos para arreglar un puente peatonal es infinitamente más importante que el despacho. Bueno, ahora, por el simple gusto de hacerme pelear con la gente, me encanta enfrentar a Kant y a Mills, porque ustedes permanentemente van a enfrentarlos aunque no se den cuenta. Por ejemplo, vamos a ver qué dicen en el caso del diario de Ana Frank. ¿Cómo lo analizaría Kant? ¿Es factible el orden moral en una sociedad que permite la mentira? Kant dice, no hay posibilidad de mentir, no se debe mentir nunca. ¿Qué dice Stuart Mills? No solo está justificada decir una mentira si resulta de ello que la cantidad total de felicidad que se deriva de ella es mayor que la opción de decir la verdad. Punto para Mills, no sé. Demasiado fácil. Vayamos a otros dilemas un poquito más interesantes. Ensayos clínicos con seres humanos. Dijimos que el ser humano es un fin en sí mismo. ¿Y cómo lo vamos a usar para hacer ensayos clínicos entonces? Es contradictorio. ¿Eso qué nos diría Kant? No, ¿y qué nos diría Stuart Mill? Mirá, haciendo ensayos clínicos controlados, bien manejados, vas a obtener muchísimo beneficio y no vas a hacer daño a nadie. Otra vez punto para Mills. La selección preimplante de embriones, ¿no? Hoy, por supuesto, no está avalada, pero supongamos que por una modificación genética podemos eliminar hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama, cáncer de colon, qué sé yo, todas las enfermedades monogénicas. Eso técnicamente se puede hacer, no está avalado. No quiero abrir la discusión ahora, obviamente, pero es un tema interesante para el futuro. Empezamos a acercarnos un poco con el CRISPR, ¿se acuerdan? Gracias a eso obtuvimos la vacuna contra el COVID. Es un tema abierto, pero ¿qué es preferible? No, si alteramos ese bebé, si lo hacemos no nacer, porque no lo seleccionamos, estamos matando a una persona. Bueno, es una discusión, es una persona, no es una persona, es para otro día. La interrupción voluntaria del embarazo que ahora se aprobó. Estamos hablando de ética, no de leyes. ¿Es legal o no es legal? ¿Es ético o no es ético la interrupción del embarazo? Una ética deontológica nos diría que no, porque estamos matando a un ser humano. Pero en la provincia de Buenos Aires, antes de la aprobación del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, de 4 embarazos, 3 terminaban en aborto, con lo cual aumentaba mucho. Los viejos obstetras hablan que uno de 10 de los abortos se complican y teníamos las cifras que coincidían con las cifras que estoy dando. Bajó bruscamente cuando se legalizó.
Entonces, ¿es ético o no es ético? Se los dejo. Deontologismo y consecuencialismo son dos momentos ineludibles de racionalidad moral. El momento del esbozo y de la experiencia, eso dijo Diego Gracia, que posiblemente sea el bioeticista más importante que dio la lengua castellana. Y esta es una filósofa nuestra local, la doctora Arlene Sayez, aunque enseña en Toronto y en París. La deontología es la impulsividad del adolescente. El consecuencialismo es la serena reflexión del hombre maduro. Porque uno, el deontológico, va a responder siempre rápido sin la reflexión necesaria. Sigamos con el último filósofo que me meto. Habermas, ¿se acuerdan cuando dio la charla a Aníbal de Auría, que lo mencionó hasta el cansancio? Porque realmente es uno de los pocos el único filósofo vivo que nos queda. Después están otros los giles que escriben libros de autoayuda, que se venden como libros de filosofía. Hay un coreano paseando por Alemania, hay varios. Da vergüenza que se autodefinan como filósofos. Habermas es de la escuela de Frankfurt, de escuela postmarxista, y creó o dio inicio a la ética dialógica. La ética dialógica viene a través de día, a través y logos razón. Es una ética que parte del diálogo, que asume que lo verdadero no es propiedad de nadie y que el monólogo no es adecuado para resolver los conflictos morales. Con lo cual, de un plumazo tira abajo el púlpito. Propone que en lugar de una norma que actúe como ley general, es el famoso imperativo kantiano, hay que presentar a los demás las razones de por qué se piensa de esa manera para que las pueda valorar. Y la ética dialógica no es, y acá explica lo que no es. No es conversar, no es debatir. No es igual a intercambio académico, a predicar, a negociar, a informar, a confrontar, a hablar para vencer, presionar para ganar un argumento, dar una cátedra, aclamar, divulgar, repetir frases hechas, decir un discurso sabido, hablar con demagogia, condescender, ser paternalista y descalificar el argumento de los otros. Uno intenta dar un pantallazo, no explicar profundamente cómo uno puede ejercer la ética dialógica, porque no es sencillo. Lo primero que hay que hacer es bajarse del pony y saber que cualquier persona capaz de juntar dos neuronas puede tener una opinión muy diferente y no por eso es mala. Sigamos. Lo que dice en ese libro Habermas, él marca el discurso ético en tres etapas: la axiológica, o sea, los valores, lo normativo y lo instrumental. Sin que él me autorizara, yo le pedí colaboración y con esto elaboré mi tesina y hablé de los niveles del discurso bioético, y lo axiológico se lo regalé a la filosofía, lo normativo al derecho y lo instrumental a la medicina. Y me explico por qué. En lo axiológico o filosófico involucré la bioética general, que son los modelos antropológicos, las teorías éticas y los dogmas religiosos. En lo normativo del derecho es todo lo que necesitamos legislar dentro del campo de la bioética: eutanasia, aborto, estatus del embrión, investigaciones, trasplantes, etc. Y en el instrumental de la medicina, la bioética clínica, que es la atención cotidiana de la salud. Hay un tema fundamental que es la relación médico-paciente. Y ahí nos han regalado una herramienta que también fue vituperada, que es el principialismo, y que yo vengo a defender. Supongamos que en este plano tracé dos puntos. Estos dos puntos me definen una recta con un vector que fuga al infinito. Si yo tuve suerte de marcar muy bien estos puntos, es una forma de mancia. Yo puedo hasta imaginar qué va a pasar con algunas cosas. Por ejemplo, acá tenemos, en nuestro caso, la medicina, excepto que alguno de ustedes sea chamán o sacerdotisa de algún culto Egipto, todos venimos de Hipócrates. Nuestro punto de partida común es Hipócrates. Y este es el punto que podríamos plantear la medicina de hoy en forma un poco idílica, pero a lo mejor sirve. Vamos a agrandarlo un poco. Ahí vemos una relación clínica, se puede decir, da la impresión, entre dos personas. Fíjense que están al mismo nivel, eso habla de cierto grado de igualdad.
autónomas. La foto está muy linda porque marca todo eso. Lo único que el estetoscopio es de pediatra. Y si el tipo es clínico y tiene un otoscopio ahí, no sé para qué, porque nunca un clínico supo mirar un oído. Pero sigamos. Hay entre ustedes, y logrando que Juan no levantara la mano, está Hipócrates. Me pide la palabra y dice, profesor, no entiendo lo de clínica y no entiendo el concepto de autonomía. Porque la relación clínica no se establece así. Estos son dos tipos charlando. Le puede poner un café, le puede poner un vaso de retsino y siguen charlando. Porque la clínica se ejerce en esto, que es el cliné. Cliné era la camilla, hoy le llamaremos Trendelenburg invertido, que estaba en todas las casas griegas para que el médico lo revise. Cliné deriva del griego inclinado y que es la misma etimología que se usa, por ejemplo, para clima. En el hemisferio norte medían el ángulo que daba la estrella polar con el ecuador. Cuanto más se inclinaba ese ángulo, mejor clima había. Cuando era de 90 grados, estabas en el polo. ¿Entienden? Cuando llegabas a 180, estabas en el trópico. Entonces, esa inclinación mejoraba el clima. También viene el triclinium de los romanos, y también viene el climaterio, pero no, ahí no me quiero meter. Esta historia, bueno, este cuadro es muy interesante por la historia que encierra. Antíoco, el hijo de Seleuco, enfermaba, perdía peso, casi agonizaba. Pasaron todos los médicos de la corte de Seleuco y nadie daba pie con bola. Hasta que lo llaman a Erasístrato, un viejo médico alejandrino, que lo revisa y le propone a Seleuco que pasen todas las damas de la corte por delante de la cama de Antíoco. Y cuando pasa Estratonice, que es la tercera esposa de Seleuco, empiezan los suspiros con taquicardia, resumen clínico, estaba más caliente que una pava. Mediante una estrategia logra que Seleuco se separe de Estratonice, le permita al hijo que se case y le regala 5 provincias. No como a mí, que mi viejo me dejó una dislipidemia y una lipoproteína que me lleva 2 estén puestos. Pero esos son padres. Vamos a hablar de la importancia que tenían los griegos el hijo. Lo de Seleuco lo marqué, tiene una parte importante, porque Seleuco fue un general de Alejandro Magno y que recibió la mayor parte del imperio de Alejandro Magno. Fíjense que llega arrancando en Turquía y termina en India. Pero acá abajo el despelote lo iba a tener acá, como hoy, como en todo el mundo, en Jerusalén. Porque de golpe a los Seleucidas se le dio por helenizar a todo el mundo. Quería que todos tuvieran la cultura helénica, cosa que hasta entonces no había pasado, o habían respetado cada uno de sus costumbres, cosa que venía de Alejandro Magno. El tema es que quisieron helenizar a los judíos y perdieron. Una tribu, los macabeos, se parapetaron en el templo y tenían aceite para un día, nada más para la iluminación, y duró 7 días. Eso se llama Hanukkah, se celebra más o menos cuando son las navidades cristianas, y el tema se celebra a los macabeos como grandes guerreros con los Juegos Macabeos, ¿lo habrán escuchado alguna vez? Que se celebran cada 4 años con atletas judíos de todo el mundo. Casualmente están calcados de las Olimpiadas griegas. O sea que otra vez los griegos perdiendo ganaron. Y con respecto a la palabra autonomía, tampoco entendía Hipócrates por qué. Si ustedes bajan en PDF la Ética Nicómaco, el primer libro que se escribió de filosofía de Occidente, y ponen F4, que creo que es, y ponen autonomía, van a ver que no cae, en todo el libro no aparece esa palabra. Yo lo hice, cuando me lo dijeron no lo creí. La palabra autonomía era un concepto que tenía la ciudad, la polis. Se aparece en los libros de Heródoto y de Jenofonte. El libro de Jenofonte fue importantísimo para Alejandro Magno. Aristóteles se los enseñó cuando los educaba Alejandro Magno y los que después serían sus generales. Este libro de Jenofonte, ustedes son muy jóvenes, pero las chicas, pero Bilardo, antes que existiera la vía satelital y que existiera la televisión y la computadora, se afanaba videos de los equipos que tenían que jugar sus equipos y se los hacía ver.
Entonces, cuando Estudiantes y después la selección argentina iba a jugar afuera, ya sabía cómo el equipo jugaba. Bueno, Jenofonte hizo eso con todas las tribus persas. En el libro está descrito, la acción de los 10.000 son 10.000 griegos que pasan a luchar con los persas. Entonces, de 10.000 griegos mercenarios que luchan a favor de los persas. Entonces explica perfectamente cómo luchaba cada tribu. Cuando lo leen Alejandro Magno y sus generales, entraron con ventaja en toda la batalla. O sea, sabía que una tribu, por ejemplo, usaba espadas muy pesadas que revoleaban por arriba de la cabeza. Se munyeron entonces de espadas cortas para pegarles por abajo y cosas así. Sigamos, porque la autonomía era de la polis. ¿Por qué? Porque podía dictar leyes, acuñaba moneda, podía armar a su ejército y se daba un gobierno. ¿Qué dice en Ética Nicoménica Aristóteles? Que el fin último del ser humano es la eudaimonía, que está muy mal traducido como felicidad. Felicidad es algo instantáneo, es una llama en una noche. La eudaimonía es desarrollo pleno de la persona, de la mejor traducción. Y como el hombre es un son politicón, o sea, que nació para vivir en una polis, se debe a su koinonía, que es su comunidad. Y el tipo que pretenda un desarrollo por fuera de su son politicón y de su koinonía, se lo designaba con un nombre que aún hoy es conocido. Era un idiota. También escribe Aristóteles en la política. La naturaleza ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer. Y para obedecer en la vida civil, los eupátridas fueron como una especie, qué sé yo, llamaríamos, pues no es técnicamente un parlamento, pero de los eupátridas salían los dirigentes de diferentes épocas de los gobiernos griegos. Es un poco confuso, pero no quiero tampoco perder tanto tiempo. Del ejército, los estrategos eran el grado más alto que marcaba la estrategia. Y en la relación médico-paciente, ¿quién era el designado a mandar y quién tenía que obedecer? Por supuesto, tenía que mandar el médico y tenía que obedecer el paciente. ¿Por qué? Porque el médico era el que sabía. Y él asimila esta conducta al padre de familia. El padre de familia, no estamos hablando de la familia nuclear nuestra, sino de 3 y 4 generaciones, por lo menos. Tenía siervos, tenía esclavos, tenía una actividad económica. Y ese padre de familia tenía dos posibles conductas. La del pater, que es la relación que desarrollaba con los hijos, y la otra era la de espotes, que era la que desarrollaba con sus trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia es donde ponía la beneficencia. La beneficencia del pater estaba en el hijo. Por eso Seleuco le regaló las provincias a su hijo y no lo mandó a degollar como hubiera sido con otra cultura. Y en despotes lo que hace es que la beneficencia sea para él o para su familia. No quiere decir eso que hubiera maltrato, sino simplemente eran trabajadores que trabajaban para él. Entonces, ¿qué dice el juramento hipocrático? En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el beneficio de los enfermos. ¿Y quién marcaba el beneficio de los enfermos? El médico. También en política, dice Aristóteles, el placer y el dolor excesivo enturbian de tal modo la mente que hace al hombre incapaz de prudencia. Nunca me pasó a atender a nadie con excesivo placer, no sé ustedes chicas, pero sí con dolor. Y el tipo que tiene excesivo dolor lo que quiere es que le calme el dolor, no le importa un comino. Y a todas habrá pasado ir alguna vez al dentista, decirle, sacame esta muela, decir, no, pero vos dejá, yo te hago acá este arreglo y pasado mañana no puedo estar 2 días con este dolor. Eso es lo que decía Aristóteles sin saber que iba a haber dentistas. Entonces, el eupátrida, la relación con el ciudadano, el patrón, la relación con el trabajador, y el médico con el paciente, lo mejor que podía pasar es el paternalismo, porque el eupátrida iba a poner el beneficio en el ciudadano, el patrón en el trabajador y el médico en el paciente. Y esto quería explicarlo por el tema del paternalismo que tanto detesta todo el mundo, pero alguien tenía que saber cómo nace y cómo transita. Hasta acá voy bien. ¿Todo en orden? ¿Sigo?
Otra vez Kant, sale Kant a pelear. Hay un escrito de Kant, que yo después se los voy a mandar, es una belleza, se llama ¿Qué es la ilustración? A lo mejor lo habrán leído, lo habrán escuchado alguna vez. Sapere aude, ese concepto lo habrán escuchado, sapere aude, atrévete a saber, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. La ilustración era la salida del hombre de su minoría de edad. Es tan cómodo no estar emancipado. Si tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas. Y a eso Kant lo llamó heteronomía. Heteros para afuera, nomos normas. Las normas que vienen de afuera. Y sigue, nada de razones. El oficial dice no razones y haz la instrucción. El funcionario de Hacienda, nada de razonamientos, a pagar. Y el reverendo no razones y cree. Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad. Y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber, libertad de hacer uso público de su razón. Solo el sujeto racional que actúa por deber, respetando el mandato que proviene de su propia razón, es libre. Y funda el concepto que desde a mí le preocupaba, el de autonomía, concepto desconocido hasta entonces. Y acá ya hay un problema. Ya vemos dos modelos de sociedad bien marcados. La sociedad marcada por Aristóteles y por los antiguos griegos, donde la individualidad casi no tiene lugar, donde todo se debe desarrollar dentro de la comunidad y donde se acepta que alguien necesariamente tiene que mandar y otro obedecer. Y el concepto kantiano que marca una sociedad mucho más horizontal. Y acá, sin ser original, se armó la primera grieta de la humanidad. ¿Cómo vamos a educarnos? Esto a mí me parece útil para saber cómo vota uno y saber qué es lo que, por lo menos no digo que, no estoy haciendo juicio moral, saber qué es lo que uno quiere cuando va a votar, si no, no se explican los saltos de mata que hacemos nosotros con los cambios de razones políticas. Y acá, y a juicio mío y a riesgo mío, metí algunos de un lado y otro. Del lado aristotélico lo puse a Julio César, Felipe II, Napoleón III, Otón de Bismarck, Mussolini y Stalin. Todos manejaron un Estado muy, muy fuerte que dirigía al individuo. Había muy poco lugar para que el individuo decidiera qué hacer. Del lado liberal puse a Carlos III, Rousseau, Voltaire, John Stuart Mill y Clemenceau, entre otros. Pero para no esquivar el bulto, vamos a ver por acá cómo andamos. Entonces, en la zona aristotélica, Artigas, Quiroga, Peñalosa, Ibarra, Bustos, López, Rosas, Perón, Duhalde y Kirchner. Y en el sector liberal, a Moreno, Belgrano, Monteagudo, Rivadavia, Mitre, Roca, Sarmiento, Amadeo Jacques, Marcelo T. de Alvear y Alfonsín y Macri. Explicación rápida, antes que me pregunten. Amadeo Jacques es un francés, época de Napoleón. La historia de Napoleón III es curiosa. Y luego del estallido social de 1848, que después lo voy a tocar muy rápidamente, se llama elecciones, y Napoleón III gana porque se llama Napoleón, porque nadie lo conoce. El tema que se marca la Segunda República con duración de presidencia de 5 años. Al cuarto año cierra el Parlamento, da un golpe de Estado con el apoyo de la Iglesia, el Ejército y los sindicatos, cualquier parecido es pura casualidad. Nombra el 15 de agosto San Napoleón y se hacen grandes festejos. Sospecho yo por las tullerías andarían gritando Napoleón, Napoleón, qué grande sos, mi emperador, cuánto vales. Pero bromas aparte, el asunto que cambia bruscamente y empieza a perseguir a liberales, socialistas y republicanos. Jacques y Víctor Hugo eran muy amigos, eran compañeros, militaban políticamente en el liberalismo, se van de París, obviamente. Víctor Hugo se va a Bélgica y Jacques se viene al Río de la Plata. Primero ancla en Uruguay, él lo describe muy bien como un despelote político. Imagínense ahora que cambiadas las cosas. Entonces viene a Argentina, que estaba mucho más tranquila. Va a Tucumán y de la mano de Paz hace trabajos de agrimensura. Cuando Paz
es electo vicepresidente de Mitre, lo trae a Buenos Aires, Paz tiene que ocupar casi todo el tiempo de la presidencia, Mitre está en la guerra del Paraguay. Recuerden que el director de escuelas era Sarmiento, lo nombra Jacques jefe de estudios del Colegio San Carlos, todavía no era en Nacional de Buenos Aires. Y cuando muere Eusebio Agüero, Jacques pasa a ser el director. Y esto es importantísimo para un tipo fanático de la educación como yo, porque Jacques introduce en Buenos Aires el concepto del positivismo que ya estaba en boga en Europa. Entonces la educación empieza a salir de a poco de ese núcleo clerical tan arraigado en América Latina para tener una visión más científica. Sigamos. Y después a Milei, colóquenlo donde ustedes quieren. Él dice que está en este grupo, yo estoy convencido que es aristotélico. También te falta Fernández. No hay clasificación, no hay taxonomía. Por supuesto, las ideas de Kant llegan a Diderot. Diderot fue, junto con D'Alembert, el generador, el que empieza la enciclopedia donde se distribuyen estas ideas liberales que están causando realmente mucho ruido. Tanto ruido que D'Alembert decide bajarse porque Luis XV las prohíbe por sendos decretos que gracias a Madame Pompadour, que le gustaba mucho la enciclopedia, se siguió publicando. Los motivos son más que obvios porque tiran más que una yunta de bueyes. No, pero no solamente eso iba a llevar a la Revolución Francesa. Esta es una historia, si no la conocen, después búsquenla, está en todos lados. La Compañía del Mississippi. Alguna vez por ahí estudiaron que John Law fue el inventor de papel moneda. En realidad fue un cuentero que Reiter de Cositorto fue el que hizo la estafa esta piramidal. John Law inventó la Compañía del Mississippi y por supuesto le cantaba loas a todo lo que estaba ganando de dinero. Hizo invertir a la corona francesa hasta el 80% de su dinero. Con lo cual, cuando cae, la corona francesa exige el pago de impuestos a los nobles. ¿Qué pasa? Los nobles se juntan, recuerden, en el antiguo régimen estaba el absolutismo del rey, el primer estado era el clero, el segundo estado los nobles y el tercer estado los giles que laburaban. Se unen los nobles con los giles que laburaban y establecen la Asamblea Nacional. Y esa es la Revolución Francesa. Lo del terror y todo eso vino después por añadidura. La revolución fue sentar en un solo plano a los tres estados y que hubiera un solo plano que es la Asamblea General. La Asamblea General, sí, perdón. Recuerdan en la letra de la Marsellesa a las armas ciudadanos y con qué orgullo se llamaban ciudadanos porque ya no eran más vasallos ni siervos. Eran ciudadanos en igualdad de condición que todos. Eso lo habrán visto mucho de Hollywood en castellano también. Se genera así la primera generación de derechos humanos, los derechos civiles y políticos. En Declaración de los Derechos del Hombre, acá me voy a dedicar a este, el fin de toda asociación política es el mantenimiento de los derechos naturales e indescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Fíjense que está todo en un plano, no dice primero hay que defender tal cosa y segunda la otra. Eso pasa, personalmente me ha pasado, cuando uno habla de la libertad de los individuos o la resistencia a la opresión, le dicen que es de izquierda, pero cuando habla del derecho a la propiedad le dicen que es de derecha. Uno trata de explicar que no es ni de izquierda ni de derecha, que trata de respetar estas cosas que son viejas, pero no hay caso. Primera generación de derechos fundamentales, los civiles y políticos. A la vida, libertad de igualdad, propiedad, libertad de conciencia, intimidad y buen nombre, libertad de culto y de religión, libertad de opinión, información y prensa. Hasta acá sigo, está todo comprendido. Mientras es que estaba la Revolución Francesa, comienza la Revolución Industrial con sus 4 etapas. La primera, las que vamos a hablar, en Inglaterra, Francia y Bélgica, textil y siderúrgica, usa como fuente de energía el carbón, que eso es importante por las consecuencias. Y los inventos, la máquina a vapor y el ferrocarril. ¿De qué se nutre la industria incipiente? De la gente de campo, que viene a la ciudad porque se empiezan a pagar sueldos, se empiezan a pagar jornales. ¿Cuál fue la consecuencia del hacinamiento? Ciudades que no estaban preparadas de ninguna manera para tener
gente así, amontonada, no había por supuesto servicio de cloacas, ni de aguas corrientes, ni sanitarios, ni nada. Pero lo más terrible y el rostro más duro de esta época es el trabajo infantil. Y esto lo van a encontrar perfectamente desarrollado en Dickens. ¿Qué pasaba? La fuente de energía era el carbón, y el carbón, las minas de carbón son muy frágiles, se pueden establecer paredes que son muy débiles. Entonces mandaban a los chiquitos de 4 a 8 años con el pajarito famoso. Cuando se moría el pajarito, trataban de rescatar al pibe. Muchas veces no llegaban, pero era un chico, no había problema. Se reponían fáciles. Fue tal el escándalo que armó esto, que la Sociedad Científica de París encarga a Louis René Villermé, un médico, a que elabore el estado psíquico y moral de los obreros. No sé si alguno de ustedes ha hecho medicina laboral o es médico de trabajo, esto se estudia mucho en cualquiera de las dos especialidades. Elabora el informe de Villermé, yo saqué un datito chiquito acá. Niños que permanecen 16 y 17 horas trabajando de pie en una habitación cerrada sin cambiar de sitio o de actitud. No es un trabajo de estajo, es una tortura. Se le aplica este trabajo a niños de 6 a 8 años, mal alimentados, mal vestidos, obligados a recorrer desde las 5 de la mañana la larga distancia que les separa de los talleres, a la cual se agrega por la noche el regreso de los mismos. La consecuencia de ellos es una mortalidad excesivamente elevada. Esto provoca un movimiento civil que hace que el rey Luis Felipe de Orleans elabore este decreto. Miren qué sensibilidad. Esta mano de obra poco remunerada es ventajosa para la industria y la ley del trabajo se impone desde temprana edad como algo de orden natural. No obstante, hay que evitar que para poder disponer de obreros de 11 años acabemos teniendo mediocres soldados de 20 años. En esa etapa capitalista no puede llamar la atención que la consecuencia de esto haya sido la Revolución Social de 1848 que empieza en París. Arranca en París y se expande a toda la parte industrializada de Europa. Fíjense ustedes que España y el sur de Italia siguieron durmiendo la siesta por un par de siglos más. No es raro que en 1848 se publique el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Entonces me imagino yo los obreros avanzando por las calles con un cartel que diga: muera el paternalismo, viva la justicia social. Y aparece acá la segunda generación de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. El trabajo, la seguridad y previsión social, salud, educación y vivienda. Pero hubo que esperar hasta la década del 70 para que aparezcan los derechos del paciente. ¿Y qué pasó con eso? Lo único que quedó en ese ejemplo anterior que le puse del paternalismo médico fue la relación médico-paciente. Y acá un chiste tonto, cuando queramos opinión ya se la daremos. Hubo que esperar hasta el 70, con la tercera generación de derechos humanos, para que se incluyeran los derechos del paciente. Tercera generación. Surgen como respuesta a la urgencia de crear unión y cooperación entre las naciones. Esta categoría de derechos garantiza el desarrollo de una persona en un ambiente sano y adecuado, y consideran al ser humano por su universalidad y benefician el patrimonio cultural para todos y todas por igual. Y si la primera generación de derechos humanos estuvo en manos de los burgueses y los intelectuales, la segunda en manos de los obreros, sin duda el motor de esta tercera generación son las mujeres. ¿Por qué la mujer había empezado ya a ocupar espacios que antes se le negaba? Primero se le necesitó como mano de obra entre las dos guerras. Los cambios bruscos de la década del 60, donde pasaron no solo por la música, sino por el conflicto que en lugar de este-oeste se transformó en un conflicto norte-sur y aparece la guerrilla urbana y selvática y de la sierra. Pero ese es el elemento determinante, a mi forma de ver, de este cambio brusco de la década del 60. La píldora anticonceptiva. La mujer por fin pudo separar sexualidad y procreación, que antes estaban inevitablemente unidas. Fíjense lo que habla la participación de la mujer en el trabajo cuando hacía la agricultura familiar, cómo va cayendo a medida que el trabajo se va remunerarizando, y cómo a partir de la expansión de la educación, de los servicios sociales y la
el uso de contraceptivos orales, la mujer vuelve a recuperar un protagonismo que la había perdido. Esto es de una fundación de la Academia Suiza de Ciencias, sueca, perdón. Y este trabajo lo hizo una investigadora argentina hablando de las oportunidades laborales de las mujeres. Fíjense, cuando la mujer entra en el cuadro de maternidad, ya perdió su oportunidad laboral. Y eso lo saben ustedes, chicas, porque lo viven y lo sufren. Y yo también lo vivo y lo sufro porque tengo 2 hijas. A eso le sumemos que ya apareció la penicilina y que en 1947 se autorizó como uso para la sífilis. Entonces no teníamos anticonceptivos. Los contagios se podían curar, chao, nos salvamos. Entonces, el hombre y Dios atados al árbol y la mujer liberada. Entonces ya las imposiciones morales no eran del cura ni del médico, sino que cada mujer decidía su propio destino y por supuesto el hombre también. Por eso las reacciones grandes, por eso lo sospecho yo, las reacciones enormes contra la guerra de Vietnam, que recuerden fue la 4ª guerra mundial que Estados Unidos peleó, siempre de visitante, que es como conviene pelear las guerras mundiales, ¿no? La primera, la segunda y Corea. Pero sin embargo en Vietnam hubo una reacción de la población norteamericana muy diferente que en las anteriores, y aparecieron las manifestaciones contra la guerra, aparecen las revueltas universitarias, los primeros desnudos libres, siempre con el cambio de la visión del cuerpo, la vida comunitaria, el Mayo francés, nuestro humilde apoyo, nuestra humilde colaboración con el Instituto de Itela y nuestro apoyo definitivo con los desnudos de Isabel Sartre. Entonces ya la cosa cambia. El paciente quiere participar. Se le voy a colocar una anestesia local. Yo prefiero una importada, dice el paciente. Otro chiste pavo, pero que sirve para ilustrar lo que quiero decir. Y después aparecen los testigos de Jehová, que dice, mire, doctor, yo no quiero sangre, y aproveche que yo ahora se lo digo. Porque a partir de 2012, que se aprueba la ley de derechos del paciente, yo no tengo que decirle nada. Entonces teníamos que la autonomía ya no era del Estado, sino del individuo, primera generación. Que el trabajador ya no dependía de las ganas del patrón o de la voluntad del patrón, sino que había leyes que regulaban el trabajo. Y que la beneficencia ya no la imponía el médico, sino que el paciente podía resolverla. Con lo cual, ya el paternalismo había caído en desuso, no tenía ningún sentido. Y eso se reemplazó por los llamados derechos humanos. Segunda estación. Hasta acá todo bien, hagan un gesto. Es lo que más cuesta de hablar en Zoom. Sigo. Entonces salió la placa roja de Crónica TV. Último momento, los pacientes tienen derechos y autonomía, y nos cayó como una patada. Si a nosotros nos enseñaron que teníamos que desvivirnos por el paciente. No dormíamos, no comíamos, plantábamos a la familia, nos volvíamos de vacaciones, pero como el paciente quiere opinar. Entonces ya no supimos qué hacer. No, ya no podíamos solos. Le dije a los abogados, che, abogados, díganme qué son los derechos. Nosotros siempre tuvimos deberes, nunca nadie nos leyó derechos. Y después a los filósofos. ¿Alguien nos puede explicar qué significa autonomía? Porque no lo entendemos. Y de la unión de estos 3 desgraciados nació la bioética, que necesariamente tiene que ser un banquito con 3 patas bien apoyadas. No puede haber una pata más larga que la otra porque el banco se cae. ¿Y qué espera la bioética de la medicina? ¿Qué podemos hacer por el paciente? De la filosofía, ¿qué debemos hacer por el paciente? Y del derecho, ¿qué nos está permitido hacer por el paciente? Y vamos a los casos que hoy tanto mencionaba Sucio y en los casos de pacientes terminales. ¿Qué podemos hacer de los médicos? ¿Qué debemos hacer? Dice el filósofo. ¿Tiene sentido seguir medicándolo? ¿Tiene sentido el tratamiento terapéutico? Y yo le preguntamos a Noemí, Noemí, este tipo, ¿le puedo meter una? No, no podés dar un jeringazo todavía, esperá la ley. No hay forma de tomar decisiones perfectas. Pocas veces tomamos decisiones buenas, algunas veces tomamos decisiones posibles y la gran mayoría de las veces tomamos decisiones menos malas, lo escribió la disertante anterior. El principialismo. Uno lo nombra así, parece que un día 2 tipos se levantan y escriben este mamotreto llamado a cambiar la historia de la bioética.
Tuvo 6 ediciones y cada edición es mejorada con respecto a la anterior. O sea, no son 6 reimpresiones, sino 6 versiones diferentes. La crítica más grande que escucharon la hizo el padre Revelo, que dice que le falta el modelo antropológico que nunca pretendió ser. El principialismo son herramientas útiles para el uso del médico. También lo dicen los filósofos, aunque cada vez menos. Bueno, explicó lo de Tuskegee. De Tuskegee se arma el informe Belmont por el Salón Belmont. Ahí surge la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos, ante investigación biomédica y del comportamiento humano, y se elaboran los principios y guías éticas para la protección de los seres humanos en la investigación. De estos principios surgen los primeros 13 principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Y de ahí Childress and Boschans toman la idea del principialismo y hacen principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de autonomía y principio de justicia. Este es un dibujito bastante claro. La autonomía es patrimonio del paciente, la beneficencia del acto médico, la no maleficencia del personal de salud y la justicia de la sociedad. Voy a intentar explicar. Autonomía se basa en el libre albedrío sin coacción externa y el consentimiento informado. En una de las clases, ¿se acuerdan que cambiamos un poco de opinión con el profesor Berbere sobre qué era el consentimiento informado? Que él lo incluía en el ámbito legal y yo se lo sacaba. Yo decía que es ámbito de la ética aplicada. Después que el abogado le sirva es problema de él. Lo que a nosotros nos interesa es que el paciente esté bien informado y esté perfectamente lúcido de que tenemos que hacer lo que queremos hacer y que nos autorice. Y es así, y es la necesidad y es la forma de hacerlo. Después, si a ustedes les gusta poner a la recepción que firme una hoja que está llena de palabras que no entienden, comprendan que van a hacer desde el punto legal algo bueno, pero un desastre desde el punto de vista ético. Y de lo legal no tan bueno, porque cualquier juez que sea un poco piola se va a dar cuenta que es un catálogo de adhesión como cuando uno compra un celular y le va a dar ese valor a ese consentimiento. No cuesta nada perder, o no perder, ganar 5 minutos, sentarse con el paciente, explicar el procedimiento, cuáles son los efectos adversos sobre todo. No sé, Noemí, si te acordás, antes de Cristo, no, antes del coronavirus, vino Marcus Fink de la Universidad de Berlín y de Brandenburgo. ¿Recordás? No sé si vos lo escuchaste. Como nuestros antecedentes en derecho de salud son más bien pocos, nuestra justicia abreva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo que es justicia de la salud. Y últimamente los juicios allá son por no informar los efectos adversos, no por mala praxis. Todos sabemos que los ginecólogos y los urólogos adoran los uréteres, los quieren tanto que los cortan la mitad de las cirugías. No porque sean bestias o quieran matar a la gente. Cuando están incluidos en un cáncer, en una patología oncológica, es muy frecuente y a veces no queda más remedio y nadie va a indicar que ese corte de uréteres es una mala praxis. Pero si no se lo dijo a la paciente, mire que puede llegar a pasar esto, sí, puede haber un pedido de un resarcimiento. Y esto es lo que está pasando y tenemos que saberlo. Entonces, para que lo digan en sus hospitales, dejen de usar esas plataformas que les dan para que firme el paciente, tomen 5 minutos y que el paciente sepa. Yo no me acuerdo, se los conté hace poco, me tuvieron que colocar un PIC, que es un catéter que se pone en el brazo y va hasta el corazón. Lo tuve que tener 3 meses. Vino una médica clínica, muy macanuda, jovencita ella, y me hizo un planteo ético perfecto. Me quedé asombrado, le pregunté si era bioeticista, me dice, no, así trabajamos. La felicité y le dije, por supuesto, cuando haces una cosa así, aparecen 5 residentes de primero para mirar, y bueno, aprendan de la doctora Vila, de cómo ha explicado cuál es el procedimiento, y yo firmé después que me explicó todo. 3 minutos y medio habrá tardado. Sigamos, beneficencia, hacer bien con el menor riesgo posible. Acá lo que preguntaba Juan antes, ¿puede darse paternalismo? Sí, porque uno cree que está haciendo bien cuando el paciente no está tan seguro. Después en 2 palabras más.
No maleficencia es fácil, no hacer daño, no matar, no causar dolor, no incapacitar. Y la justicia es un poco más largo, lo voy a explicar ahora, dar a cada uno su derecho. Macrodistribución y microdistribución. Acá está el problema. Cuando la autonomía y la no maleficencia chocan entre sí. Como por ejemplo el caso que habla todo el mundo, testigo de Jehová o alguien que se niega a recibir una medicación. Uno sabe que no haciéndola le provoca un daño. Y ahí se tendrá que valorar la autonomía, que no es un valor absoluto, y eso lo entendemos bien en el tema de las vacunas. O sea, un padre no puede alegar autonomía porque el perjudicado es el hijo y la sociedad. Sigamos. Principio de autonomía. Entonces, tiene que haber intención del paciente a someterse al estudio o terapéutica que le han explicado. Conocimiento de qué va a pasar. Efectos adversos, no adversos, complicaciones. Ausencia de influencias externas que pueda decidir tranquilo. Y listo. ¿Qué es el consentimiento informado? Que ya hablamos. Una persona que ha recibido la información, ha entendido la información y después de analizar la información ha llegado a la decisión sin haber sido sometida a coerción, influencia indebida, forzación o intimidación. Principio de justicia. Ha variado con los años dentro de la biótica misma. Pensábamos que justicia era la igualdad. Suponer que todos se benefician si hay tres cosas, una para cada una, y acá vemos que en el caso, como no somos todos iguales, el petizo sigue sin ver el partido. Entonces dice, no, en lugar de darle a todos iguales, tenemos que inaugurar el principio de equidad y todos obtienen el apoyo que necesitan. Este es el concepto de discriminación positiva. Pero el concepto de justicia dio un vuelco definitivo en los últimos años, sobre todo con el tema de discapacidad, cuando ven que los tres pueden ver el juego sin apoyos ni adaptaciones, porque se abordan las causas que impiden ver el partido. Se elimina la barrera sistemática. Esto yo tengo más adelante una clase de discapacidad, así que lo vuelvo a retomar. Otra crítica que se le hacía al principialismo era que no tenía jerarquizados los cuatro principios. Eso lo solucionó Diego Grassi hace unos cuantos años ya, que establece una jerarquía dentro de los principios. Un nivel de mínimos, exigir obligaciones perfectas se llama, que es justicia o no maleficencia. Chicas, si alguna de ustedes no respeta, hace daño o no respeta dar lo que necesita el paciente, nos cae una denuncia. En cambio, el principio de máximos o los deseables o imperfectos, beneficencia y autonomía, que no siempre podemos cumplirlo y nadie nos va a recriminar que no lo cumplamos porque no siempre se puede. ¿Está claro? ¿Me expresé bien? Sí. Yo les había ofrecido una recta, ¿se acuerdan? Que empezó con Hipócrates y Aristóteles. Siguió con Kant y la autonomía, con los derechos civiles, derechos laborales, derechos del paciente. Y vamos a constituir los derechos humanos. Y ese vector que fuga hacia el futuro nos está diciendo algo muy claro, que lo que estamos viviendo es la adquisición progresiva de derechos, que es la etapa que estamos transitando. Y solamente así se va a poder entender todo el aluvión de proyectos de leyes o leyes que se han ido aprobando o están todavía. La Ley Nacional de Salud Mental, un engendro, pero bueno, no es el tema de hoy. La Ley de Parto Respetado, la Ley de Enseñanza Sexual, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las Personas Mayores, que afortunadamente se cumple, lo he podido comprobar en el aeropuerto, me hicieron pasar con la fila de los viejitos, me salvé toda, porque yo voy en turista, no voy en primera, me salvé de todo el paseo. Le digo la verdad, la primera vez me chocó. La segunda ya disfruto y la tercera voy directamente a la fila VIP con los viejos, las embarazadas. La ley de matrimonio igualitario y la ley de derechos del paciente. Y los que se están discutiendo, que todavía falta, la ley de eutanasia que está en eso, la ley de aborto que ahora la quieren derogar y la de manipulación genética. Pero por supuesto aquí nos surgen terribles dudas. ¿Es éticamente aceptable la interrupción del embarazo? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Tienen derecho el embrión y el feto? ¿Cuáles son los derechos de la madre? ¿Es éticamente aceptable una madre uterina y otra genética? ¿Es éticamente aceptable la eutanasia?
¿Es éticamente aceptable el suicidio asistido? ¿Cuál es el criterio de muerte? ¿Es éticamente aceptable la clonación humana? ¿Es éticamente aceptable la terapia génica? ¿Es éticamente aceptable la liberación de organismos transgénicos? ¿Es éticamente aceptable patentar el genoma humano? ¿Es éticamente aceptable la distanasia? ¿Es éticamente aceptable que el Estado me niegue a tener una buena muerte el día que no tenga expectativas de seguir llevando una existencia digna según mi entender? Esto está en el prólogo de Dios en el laberinto de Sebrelli, libro fundamental, si me permite. Dos palabras rápidas, yo creo que a esta altura lo tienen claro, pero por las dudas lo repito. Las diferencias entre ética y moral. La ética se afinca en la razón y depende de la filosofía. La moral no, la moral se basa en las costumbres y la forma un conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Por ejemplo, para jugar al tenis en Wimbledon hay que usar ropa blanca. Y eso no es un concepto ético, no es razonable, es porque se le ocurrió a los de Wimbledon que tienen que seguir usando ropa blanca. No es un concepto ético. Un concepto ético sería que para jugar al tenis hay que estar vestido. Miren qué atento Yahvé, Jehová, Alá, o como quieran llamarlo, nos puso de un lado las obligaciones morales y del otro las éticas. Los 10 mandamientos, entre ustedes habrá católicos e indiferentes como en mi caso. No tendrás dioses ajenos a mí. Para un católico es importante, para mí no significa nada. No adorarás imágenes, lo mismo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, 4 cosas que a mí me tienen sin cuidado. Ahora fíjense del otro lado. Honrarás a tu padre y a tu madre, me parece fundamental. No matar es fundamental. No cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciarás nada de tu prójimo. Así que es un descubrimiento antropológico mío. En definitiva, ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano a la luz de valores morales. A eso yo lo pregunté. Teníamos, cuando yo cursé este posgrado, 3 filósofas, o 4. La más jovencita me dio esta definición que, como siempre, las definiciones uno termina sin entender de todo. Había otra de mediana edad, dice, no des vuelta, ética es el arte de la justificación moral. O sea, encontré algo irracional para justificar cómo estoy actuando. Pero la más vieja, que no, creo que no está este año, así que igual no voy a decir el nombre, me dice, es la religión, Pablo, no te gastes, es la religión de los que no tienen religión. ¿Y cuál fue la única cultura de la antigüedad que no tuvo religión? Facilitaron, Grecia. Y si no hay religión, ¿qué hay que hacer? Hay que razonar. Y ¿se acuerdan de la escuela de Atenas, de Rafael Sanzio? Un detalle de la escuela de Atenas, no sé si lo habrán apreciado alguna vez, Sanzio admiraba tanto a Leonardo da Vinci que lo hace a Platón con la cara de Leonardo da Vinci. Entonces aparece la primera escuela formal de ética, que es Aristóteles con la ética de la virtud. La ética de la virtud habla de virtudes cardinales y los caminos que llevan hacia esa virtud. Las virtudes cardinales, la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. ¿Y cómo llegar a esa virtud? Término medio. Es lo típico de Aristóteles, no solo de Aristóteles, también de Confucio. Siempre por la 9 de julio, ni Carlos Pellegrini ni Cerrito. Evitar los extremos, ser medido, ser mesurado. El hábito. Hacer cosas buenas nos vuelve buenos. No es que uno haga cosas buenas porque es bueno. Si uno marca el camino correcto y el otro lo repite, se va a acostumbrar a pedir bien el consentimiento informado y no a mandar a la secretaría que le firmen un papel en blanco. Hacer cosas buenas nos hace buenos. Y lo que es fundamental, la virtud se enseña y se aprende. O sea, todavía tenemos esperanzas con alguno que otro. Jorge Luis Borges escribió en el Principio: libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. Han olvidado la plegaria y la magia. Señores, y lo que fue un viaje recto terminó en un viaje redondo porque volvimos a Grecia. Es Charistópoli, que quiere decir muchas gracias, y llegué. Me queda un ratito, Noemí, para los comités.
¿Alguna pregunta? Ah, excelente. Gracias, doctora. Mirá que yo tenía por acá, me di cuenta. Ajá, tiene problemas. Bueno, iba acá, no puede eliminar el Zoom, cierto. Bueno, quería subir una charla porque como la doy sin ayuda. Como ustedes entran a un hospital y hablan con la directora o director y le dicen eh, qué comité funciona en este hospital, en general en los grandes hospitales funcionan 3 comités. Espera que vamos a poner. Fusionan 3 primos. Bueno, espera, discúlpame, que estoy tratando de armarme. Voy a hablar para. Yo ustedes los tengo acá y acá tengo la cámara, así que me van a ver medio de costado. Hay 3 comités posibles que trabajan en un hospital. Uno, el comité de ética profesional, que resuelve los conflictos que se producen entre los médicos o entre enfermeros o entre técnicos. ¿Qué tal no me cubrió la guardia? ¿Qué tal llegó tarde? ¿Qué tal se fue y me dejó la agenda? Hay otro comité que, lo preguntabas vos, Juan, antes, es el comité de ética en investigación. Ese comité es un comité que tiene que estar presente en cada ensayo clínico que se lleva en el hospital. No hay ensayo clínico sin comité que lo apruebe. Este comité es multidisciplinario, lo integran, quiere decir, muchas disciplinas que tienen que estar avalados en provincia de Buenos Aires por el Comité de Ética Central. La consulta es siempre obligatoria, o sea, uno no puede llevar a cabo un protocolo sin la aprobación de un comité de ética en investigación, y la decisión del comité es inapelable. Hay que aceptarlo sí o sí. El comité de bioética tiene algunas diferencias. Este es multidisciplinario también, no tiene leyes internacionales, tiene un reglamento. Se busca también que siempre profesionales del hospital y gente de la comunidad, generalmente se invita. En muchos hay religiosos. Yo cuando trato, esta charla, una charla que doy mucho en los hospitales, precisamente para que formen los comités. En particular, mi consejo es que no nombren permanentemente una religión, porque eso hace que las otras no pertenezcan a ninguna religión, medio se aburran. Y aparte los religiosos de cualquier ramo tienden a copar la reunión. Entonces, si un paciente tiene una religión, tiene una duda y quiere consultar con su pastor, lo invitamos a los comités. Eso se hace mucho en el Garrahan. Incluso en el hospital de niños han viajado chamanes, o no sé si se llama así, de algunas tribus de Formosa, porque la gente quería la presencia de su líder espiritual para tomar decisiones. Claro. El tema que el Comité de Bioética, después de trabajar mucho, la decisión no es vinculante. O sea, tranquilamente nos pueden decir muchas gracias, pero lo que dijo no nos interesa. Los que pueden consultar al Comité de Bioética es todo el mundo. El médico tratante, la familia del paciente, el paciente y el médico, por supuesto. A ver, ¿qué más que es importante? Bueno, el problema de los funcionamientos de los comités de bioética, chicas, es que se transforman en un sello y nadie le da bola. Esa es la realidad contundente. Hay algunas formas para que funcione bien, que es la reunión periódica, no dejarlo esporádico para cuando aparezca un paciente. O sea, todos los martes a tal hora hay que reunirse, aunque sea a leer, invitar gente para que les dé una charla, pero si no se hacen eso, otra, que vaya gente jerarquizada dentro del hospital. Es muy tradicional que este tipo de comité los ocupen los vagos de cada servicio. El tipo que no le gusta laburar, el que se calza la historia clínica en el sobaco y recorre todo el hospital. Eso lo conocemos todos, no es nada nuevo. Tratar que ese no participe del comité. Tratar de buscar a alguien que sea jerarquizado, que sea caracterizado, y todos los que trabajan en el hospital saben dónde están. La otra, evitar la charla pavota, porque sí es muy peligroso en los comités de bioética que se hablen de cosas intrascendentes, de la película, de que vas a cocinar mañana. No, la reunión dura 1 hora y es para hablar de esto, no para hablar de cualquier cosa.
Tercero, evitar la excesiva influencia o participación del más lenguaraz y que el más tímido se queda atrás y al final deja de ir porque se aburre. Yo, después de todo esto, si alguien llega a armar un comité de bioética, es un líder asombroso, no me cabe duda. Cuesta muchísimo armarlo y muchísimo mantenerlo. Sobre todo que siempre se colisiona con la dirección del hospital, porque muchas veces se dicen cosas que la dirección del hospital prefiere no escucharlas. Se propuso a provincia varias veces que hubiera, así como hay un médico legista, un bioeticista en el hospital para que sea el coordinador de todo esto. En bioética hay que mantener la llama viva. Alguien tiene que ocuparse, buscar, tiene que estar cuando uno se sienta un café y una galletita, porque a las 11 de la mañana está. Pablo, tenés una mano levantada. Perdón, es la costumbre, vio que uno se queda. A las 11 uno llega, está destruido, está cansado. Un café, dos galletitas, Juan, hablamos. Pablo, hay una mano levantada, la de Juan. Ah, yo pensé que era yo que estaba tapando. No, Sí, no, no. Juan, no lo veía. Sí, Juan. Con relación a esto de los comités de bioética, mi experiencia es que también ha sido ilustrativo, no obligatorio, pero ilustrativo para casos judiciales. Tocó en un caso en el Hospital Garrahan, donde fuimos con la jueza y con la tutora y yo como defensor para conversar con el comité de bioética respecto de paciente adolescente, próximo a la mayoría de edad, pero era adolescente, y que estaba trasplantado y que digamos, cíclicamente se negaba a la toma de los inmunosupresores, con lo cual se ponía sistemáticamente en riesgo del rechazo del trasplante. Y la vivencia fue que en esas oportunidades, dentro del propio comité de bioética, había diferencias acerca de, ¿Qué edad, de las tenía? competencias. El chico tenía 17 años, con lo cual, desde lo jurídico, al menos, estaba resuelto el tema porque estaba vigente el Código Civil y Comercial. Pero, sin embargo, como estaba judicializada la cuestión con anterioridad, hubo una participación sobre ese punto. Y desde lo jurídico era muy claro, tiene más de 16, es un adulto. Con lo cual, No entiendo por qué intervenías si tenía 17. Porque la judicialización era previa y lo que parte del comité de bioética del hospital introducía era acerca de si esa presunción de capacidad progresiva dada por la ley en el caso se daba, es decir, si no había una afectación, ya el grado de afectación psíquica, si eso de este chico estaba pasando los límites de alguien que tiene dificultades de salud y atraviesa momentos, digamos, anímicos complicados, o si ese ánimo había cruzado la barrera acerca de la afectación del discernimiento que presume la ley para que uno sea tratado como un adulto. Entonces, digo por eso que la participación de una reunión en el comité de bioética, tanto de la jueza como de la tutora como yo, fue ilustrativo para entender los niveles de discusión que se daban en ese ámbito, en una situación dilemática acerca de, ¿aplica la fórmula legal de porque tiene más de 16, es adulto o sí? Perdóname un segundito, Pablo. En estos momentos nos está hablando Pablo como médico. Nosotros vamos a tener una clase específica de capacidad a cargo de abogado, que nos va a poder dar una mirada desde otro lugar. Lo que dije antes, son tres patas que tienen que estar las tres sólidamente apoyadas para que la cosa salga bien. El médico tratante va a dar su informe. Va a haber otros médicos que hacen bioética, pero va a estar presente el abogado del hospital. Y va a estar presente el licenciado de filosofía que ayude a ese comité. No te quepa duda. Decir en forma absoluta. No, lo que me preocupa, Mirá, es la descripción acerca de que los comités de bioética a veces están integrados por los vagos de los servicios. No, pero estabas hablando del Garraham, es una cosa. No podés tomar como referencia lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
Eso lo dije un poco en broma y un poco en serio. Siempre está el tipo que va a encontrar la vuelta para no laburar. Y está, no es el único comité, también funciona el comité de docencia, el comité de investigaciones. Mirá, veníamos en el auto hace unos años largos ya, y mirá que Silvia hace años que está en esto, Noemí. Y veníamos charlando, creo que veníamos de la facultad. Y me dice, no, se está armando el comité de docencia e investigación nuevo, porque bla, bla, bla. Y lo mandamos a fulanito que le gusta esas boludeces. Ese es el concepto que tiene un médico tratante que está atrapado de laburo cuando un tipo se raja del servicio y le deja las cosas a medias por hacer. Pero también tenemos lo otro. Nosotros tuvimos como alumno acá en este programa hace muchos años a un jefe de servicio de un hospital público, del Durán específicamente, que lo habían llamado para integrar el comité y él decía, era patólogo, yo estoy formado en patología y vino a hacer este curso al único efecto de tener la solvencia adecuada para integrar el comité. Claro, pero para no quedarme sin respuesta con respecto a Juan, la medicina no puede hacer nada que la ley no permita. O sea, si el chico tiene 17 años, es mayor de edad para el Código Civil, ya está. O sea, no podemos ir más allá. No podemos decir, ¿qué vas a hacer? ¿Llevarlo a patadas limpias para meterle inmunosupresores cada 8 horas? No hay forma práctica de hacerlo. Doc, una preguntita. Ahora, perdón, puede ser Sí. sí la ignorancia de muchos médicos que no sepan esto, pero no hay mucho. Estás mutado. No, Perdón, siempre digo por otros casos que trajo Cristina también acerca de, para ponerlo en un paralelismo, las personas adultas mayores, en donde aparece la duda en muchas ocasiones acerca de si ese discernimiento presumido por la ley por ser mayor de edad, más de 18, sigue vigente en términos de los hechos cuando soy una persona adulta mayor en donde mi vulnerabilidad personal es multicausal, o sea, no voy a estar solo dado por mis años y el desgaste fisiológico, físico, sino que además por la dependencia, bueno, y sigue la lista. Entonces, digo, bueno, más eso allá de la aplicación matemática de la ley, es decir, tiene más de 18, decide, no, punto, aparecen las circunstancias o las cuestiones coyunturales que empiezan a poner pregunta acerca de, pero este chico con 17, de todos modos, esa afectación anímica, ¿pasó o no pasó el umbral de no comprender la beneficencia o la bueno, conveniencia de la seguramente decisión? ya está Y la lo mismo consulta para... hecha, se hizo la consulta de salud mental. Lo que yo no quiero meterme en el territorio de María Silvia Villaverde, que es la jueza que toca ese tema, porque casualmente habla de los apoyos y cómo la autonomía puede mantenerse de muchas formas, pero es un territorio que ya te digo, lo va a desarrollar María Silvia y no quiero meterme de gusto. Pregunto. Sí, en general, salud mental es la que te da la pauta de lo que tienes que hacer. Ya me refiero, el comité de bioética, cuando toma un caso, lo toma. Viene el médico que lo pide, o el paciente que lo pide, o el familiar que lo pide. ¿Por qué lo pide? ¿Cuál es la duda? ¿Qué hay que hacer? Se agradece, se buscan los antecedentes, se nombra uno a cargo, se buscan todos los antecedentes y se lee. Le prepara un resumen, pasa esto. El paciente pide tal cosa o el médico pide tal cosa. Entonces ahí está el abogado, que es en general el primero que habla. Che, si hacemos esto, ¿estamos bien o estamos mal? No hay ningún problema, adelante. Código Civil y Comercial, última versión, perfecto. Y después tenemos que ver si lo que piden, desde el punto de vista médico es factible. Y Noemí se está relamiendo porque sabe que voy a terminar con un caso que venimos discutiendo hace 12 años. Y la discusión es amplia y abierta. Es muy raro que en un comité de bioética se vote, que se gane por mayoría. En general, se opina por consenso. Así.
Quedó algo sin responder, no me acuerdo. No, Por mí, gracias. Perdón. Sí, Yo quería preguntar si es obligatorio el Comité de Bioética en sí, los hospitales de la provincia de Buenos sí, Aires. sí. Está el número de ley y después te lo busco. Ok. Es obligatorio tantas cosas que no le dan bola, Claro, es obligatorio, pero no. pero no se hace. No se hace Efectivamente. porque no, las cosas se impulsan de arriba para abajo. Y Cuando yo, el esfuerzo lo hace el profesional, chicas, ¿dónde trabajan ustedes? Levantada la mano de Tengo, María Belén. María Belén, sí. en caso, por ejemplo, en mi hospital, yo trabajo en la maternidad en Tucumán y no hay un comité de bioética. Sí había hace unos años, no estaba tampoco bien armado. eh, y en caso que no hay, ¿a dónde se recurre Bueno, para resolver esos? yo no conozco la legislación tucumana, porque esto, como los temas de salud, todavía es patrimonio de la provincia. En provincia de Buenos Aires lo que se hace es buscar un comité cercano, de un hospital cercano. Hay provincias que admiten el Comité Provincial de Bioética. Por ejemplo, el Partido de la Matanza tiene un Comité Municipal de Bioética. ¿Qué más? O sea, hay muchas variantes. Después podés pedir, por ejemplo, por vía, te podés comunicar con el Garrahan, si miren, no tengo comité de bioética y tengo tal problema. Y el Garrahan hace una reunión por teleconsulta de su comité de bioética con el que hace la consulta. Así hemos resuelto un par de casos en Pilar, que tampoco había comité de ¿y bioética. la cantidad de miembros, Doc, tiene que ser El 5? piso Un es 5. filósofo, un médico, un Sí, un abogado, médico, un uno de técnico, la un abogado. sociedad y un sacerdote o un asesor del credo En que general le... buscamos una personal administrativo para garantizar algunas cosas básicas como el café, Bien, una fundamental. enfermera, un personal técnico y bueno, el resto. Médico, un abogado y un Claro, religioso. Sería como similar, perdón, al del Comité de Investigación Clínica, que tiene bajo el marco de la 6677, que tiene esos al menos 5 miembros. el comité de qué, discúlpame. Que, digamos, que los comités de investigación clínica, Clínica. digamos, que están regulados bajo la disposición 6677, tienen al menos también No había entendido eso. están bien Sí, sí, descritos, sí, al menos 5 son los mismos, digamos. sí, no, está bien, pero es lo que pide la ley porque en la 11044 lo sacaron de De la bioética. ¿Qué más? Hay una ley Y nacional, me parece que Sí, es la 24742, no estoy muy segura del número, creo que es esa, que establece la obligatoriedad de crear comités de bioética en todos los hospitales del sistema público, en la medida que su es estructura lo permite. una ley promulgada por Carlos Saúl Menem, así que imagínense el tipo que hace que está durmiendo el sueño de los justos. Una pregunta más. ¿En las clínicas también debería haber un comité de bioética? No, creo que no, depende de las clínicas. Hay hospitales grandes que sí los hay, el hospital italiano tiene un comité de bioética que es un lujo, Ajá. es el El único que alemán conozco. también. No lo conozco, y sí. otra consulta, los miembros que integren el comité, ¿sí o sí tienen que tener hecho un posgrado, un curso, algo en bioética o no? No. De ahí está la astucia del coordinador, de establecer un programa de capacitación. Miren, Claro. bioética, después de los años que llevo, es una bicicleta. Si no avanza, se cae. Entonces, si vos vas a 3 reuniones para hablar nada y no tenés nadie que te prepare, nadie que te estimule, que te traiga bibliografía, que te traiga, y te aburrís. Y te aburrís y te vas. No, doctora Riff. La doctora Riff fue integrante del comité de bioética del colegio muchos años antes que yo apareciera. Se perdió la parte buena y se fue. Otro lugar que tiene un comité de lujo es el Incucay. Bueno, sí, pero por eso hay lugares muy específicos que tienen, cuanto más cerca estás de capital, más fácil es que logres
por la cantidad de Claro. gente, por la preparación. Cuanto más lejos, yo creo que todos ustedes deben saber cómo se trabaja en los hospitales públicos de la provincia. ¿Eh? Los pocos médicos que quedan, apurados, muy poco presupuesto, muy poco tiempo, la violencia amenazante siempre. A veces cuando me toca ir a dar charlas a algunos de esos hospitales provinciales, uno siente una angustia de tener que compartir, de tener que hablar de estas cosas de filosofía. Se para, querido, ¿qué me habla de filosofía? Acá los chorros me afanan a las 3 de la mañana. En el Castex, en el Eva Perón de San Martín, la vez pasada la afanaron en el bolso y toda la pilcha, los médicos entraron en la habitación del médico de guardia. En pleno invierno tuvieron que irse con ambos a la casa. Bueno, les cuento el caso que Noemí siempre quiere que cuente, porque siempre nos peleamos. Una mujer de 48 años, ilustrada, educada, inteligente, con capacidad de entender, una mujer que da gusto hablar porque está preparada. Tiene un cáncer de mama terminal y sabe que es terminal. Es consciente de su condición. No solamente eso, por un motivo tiene una metástasis en hígado y en columna lumbosacra. Pero cuando hace una ruptura por una enfermedad diverticular, hace un estallido de colon y le abocan los dos cabos a la Claro. panza. Recuerden lo que dije, que es terminal. Ustedes saben que si clasificamos a alguien como terminal, las proteínas deben estar muy bajas, con lo cual la posibilidad de una cicatrización es casi imposible. Nula. Entonces, la mujer le pide a su cirujano que le cierre la ostomía. ¿Por qué? Porque quería retomar su vida marital antes de morir. Se reúne el comité, ¿qué hay que hacer? ¿Qué está primero? ¿La autonomía? Entonces hay que cerrar eso. Pero si sabemos que en cuanto le abramos esa panza y querramos coser esos dos cachos de tubo, no va a prender nunca. O sea, se va a desprender, la caca va a ir a la panza, va a ser una sepsis y se va a morir séptica en terapia intensiva. ¿Alguien ve algún otro futuro? No, no hay. No. Y bueno, la discusión, que sí, que no, que no, que sí. Los motivos los conozco, pero no puedo explicitarlos. Gana que sí, que la mujer tiene que ser reoperada. Pero es un hospital un tanto verticalista. El tema es que la mujer tuvo el buen gusto de hacer un absceso de pared mientras todos estos papas fritas discutían y Claro. se murió en su casa como correspondía. Claro. Sin haber podido retomar su vida conyugal, que Pero, sea una hora. pero el sector abogadil de los posgrados siempre dice que habría que haberlo operado. Y el sector médico asegura que no había que operarlo. Claro. Pues las discusiones son más lindas en carne y hueso. Acá por Zoom es dificilísimo. La autonomía determina que la señora tenía derecho a morirse en la operación que ella eligió, aun cuando no fuera posible obtener el resultado. Y después de 12 años no me vas a convencer. Voy a seguir sosteniendo que tenía razón ella. Es que, perdón, es mejor vivir 2 horas feliz que 20 Pero, años desgraciado. ¿cuál era la felicidad? Si no Por lo era- que sentir que ella lo intentó, Ir a iba volver a atrás, tu casa. tenía un proyecto, aunque yo te lo, sabiendo que tenía una enfermedad terminal, tenía un proyecto que le entusiasmaba, que le hacía pensar que algo podía lograr en el medio de tanto drama, y bueno, eligió eso y murió en búsqueda de su proyecto. Y esto me parece que es la mejor manera de morir. vos, Dolorosamente. no. Los recursos en salud, sea público, privado, sea OS de 510 o el picapedrero de la esquina, son siempre escasos, es una sábana corta. Y vos sabés lo que es dejar séptico un quirófano, todo el gasto que tiene, eliminás un quirófano por lo menos por 28 horas, no sé si ahora usan alguna otra técnica que yo no conozca. O sea, tenés que cerrar un quirófano por lo menos 48 horas. Supongamos que salga de cirugía, va a terapia, con una batería de antibióticos de la hostia. El otro día yo estuve usando antibióticos de los pesados y cada ampolla que me estaban aplicando salía, o
O sea, el tratamiento por 10 días era de 2.800.000 pesos y no era de los más caros. ¿A vos te parece que se puede usar toda esa medicación, cerrar un quirófano, ocupar personal altamente calificado que tiene mucho trabajo en algo que no tiene esperanza, que no tiene Vos resultados? no podés medir, por un lado, recursos y por Pero otro lado, para ella es su única vida y su única es muerte. que estoy Para mí igual obligado. podría haber hecho un plan B, porque en realidad, sí, o sea, podría haber entrado al quirófano, digamos, y decir, bueno, si se presentan tales situaciones médicas, en realidad no pasar la terapia y, o sea, y que fallezca en el piso, bajando el recurso, pero darle la oportunidad. O sea, como si fuera una cirugía ultrapaliativa en realidad, que uno sabe que no, o sea, puede no tener un desenlace cierto. O sea, yo hubiera La, pensado en que la- sí que podía haber superado. la felicito, ustedes ganaron, pero la paciente. El No paciente, ganamos no, o sea, nada. La estaba, paciente dice, mientras discutan boludeces, yo me muero tranquila, no me jodan. dice, o sea, el final era sabido. El punto es cómo morirse en este caso. Claro, por eso siempre fue una discusión. Yo la traje cuando era alumno y después se mantuvo todos los años. O sea que la justicia no es la única que llega tarde. No, Es verdad. en este caso, fíjate que habría que invocar el principio de justicia distributiva, porque lo que le estamos dando a alguien que no tiene ninguna posibilidad, y no es una apreciación subjetiva, es objetiva, que no tiene ninguna posibilidad, se lo estás quitando a otro, necesariamente. Mire, Tendríamos que hacer un comité de tumores y decir, bueno, a ver, vos qué opinás, a ver, digamos, desde el punto de vista oncológico de esta paliativa, y en realidad es una cirugía paliativa para mejorar la calidad y bajando los Pablo, recursos. No, no, ¿era no. un hospital público o algo No, privado? hospital privado. Privado. una Sí. cosita. Bueno, no tiene por qué saberla. Este año hace 45 años que me recibí. A los 43 años, me acuerdo porque los primeros casos uno se los olvida nunca más. Me tocó una paciente que los médicos veteranos no querían ni entrar a la habitación. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Ni entrar a la habitación, porque había enterrado recientemente a su marido de un cáncer de pulmón, tenía 3 hijos menores de edad y ella tenía una carcinomatosis por un cáncer de mama con lesiones peritoneales que hicieron abocar sus riñones al abdomen, a la región anterior del abdomen. Y desde el primer momento que ingresó al hospital, lo único que decía es, necesito que me digan cuánto voy a vivir porque tengo que decidir sobre el destino de mis hijos. Mi marido era hijo único, yo soy hija única y no hay familiares que se hagan cargo. Se suponía que los médicos más viejos eran los que iban a dar respuesta. Los más nuevos aprendíamos. Estuvo más de 25 días internada, más, no me acuerdo exactamente cuánto. Y un buen día que yo volví a tomar un café, me llama y me dice, doctorcita, venga, dígame por favor cuánto voy a vivir. Y yo, que justo estaba leyendo estos libros de autoayuda que lo obligan a uno a pensar desde un lugar diferente, le cuestiono cuánto creía ella que yo iba a vivir. Y me dice, uy, tenés tú una vida por delante. Le digo, ¿qué sabes? Loco de miércoles a la salida de acá me pegó un tiro y viví 30 segundos más que los que tengo ahora. Nunca sabremos cuánto vamos a vivir, pero la vida es cada instante. Fíjate, porque vos hoy, para que tus hijos no sufran, te privás de estar con ellos cuando hoy te necesitan. Tal vez mañana no, no sabemos. Elegí qué querés hacer, si quedarte acá y que no te vean para que no sufran, o que aprendan a que somos seres transitorios. Pero me salió porque me salió, de bocona que soy, usted ya me conoce. Ese mismo día se fue a la casa con una silla de ruedas. Vivió 6 meses y resolvió toda la situación de sus hijos, ayudada por sus familiares.
Era otra época, estábamos mucho más limitados, la radioterapia se utilizaba como mecanismo de limitación en el prequirúrgico y a veces para aliviar el dolor, y la quimioterapia era más limitada que la que hay ahora. Pero de todas maneras, a veces no es solamente la cruz que tenemos, lo que nos marca la medicina, porque había ingresado como que iba a morirse en 10 días, falla renal, abocamiento de los uréteres al abdomen, y vivió más allá de todo lo esperado por todos nosotros. Y lo pudo hacer de una manera, no sé si feliz, pero No, pero acompañada de no lo que hubo no hubo que necesitaba. intervenir directamente sobre ese caso. Eh, Se adoptó es, una conducta expectativa, eso no tiene nada de malo. no, pero lo que me refiero es que a veces el sincerarse con el paciente hace que No, la ya sé, decisión, pero no había mucha controversia, o sea, no se hizo nadie. Vivió lo que tenía que vivir. En este caso se había un pedido previo que hacía la cosa mucho más complicada. tienes razón, bioéticamente no había mucho que intervenir. Claro, en el caso ese ya está, no había nada, desde el punto de vista de medicación, no había nada que... O sea, No, el triple, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos claro. hacer? ¿Y qué nos dejan hacer? Estaba resuelto. Bueno, pero por ahí sí, Doc, ¿qué debemos hacer? Ser sinceros, o lo más sinceros Eso posible. siempre. Esa es Bueno, una pero obligación, nadie, no es una opción, esa es Claro, una obligación. Remy, sí, pero no, Bueno, porque para decirle a un pero, paciente que de alguna manera su lesión es irreversible o que Pero no, te lo no se estaba puede, pidiendo que se lo digas. Te estaba bueno, pidiendo que se lo digas. Que le yo, digas la verdad. yo recuerdo cuando todavía no había recibido, yo almorzaba con Mirta Legrand, porque venía del trabajo, tarde, prendía la tele y estaba almorzando. Acuérdense, y no había cable, 4 canales. Y un día estaba con un médico famoso de aquella época, y Mirta Legrand lo mira y le dice, si un paciente suyo tiene cáncer, ¿usted se lo diría? Y era la discusión en boga en esa época. Se ve que surgió en algún problema, se habrá muerto alguien de cáncer. O sea, era una duda hace 40 años, 50 años, 50. Hoy alguien duda que eso se hace así. pero todavía sigue existiendo en nuestra mentalidad, no en la Sí, 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 anglosajona. No le digas a mi Ah, papá, no bueno, le cuentes a mi sigue mamá. existiendo. Sigue existiendo. fíjense otra cosa, cuando yo di medicina 3, iba a pelear el 10, porque tenía que sacar 10 para levantar justito, necesitaba un poquito de puntos. Y me toma el primero, me toma, no me acuerdo, una cosa de clínica fácil, 10. Y después había muerto Miatelo, mirá el año que estoy hablando, y tomó la cátedra brutal Franquela, que era un tipo bastante turro. Entonces se sienta en su despacho, ni me mira y me dice cardiopatía isquémica. ¡Ah, papito! Entré a hablar, era para lucirse, 1 hora y media hablando. Y cuando llego ya se operaban los infartos, o sea, se cateterizaban, se hacían los bypass. Cuando llego a eso, se paró en seco. Me dice, ¿usted es de los que piensan que los infartos se operan? Me bajó aprobé con 6, yo iba a buscar un 10. Era la controversia cuando vino Favaloro y Cosia, Pedro Cosio, le decía que no, que los infartos no se operaban, que era una barbaridad lo que decía. Pero hoy en día, la cultura anglosajona, nadie se le ocurriría en Estados Unidos decirle a un médico, no le diga a mi papá lo que tiene, hoy que hablaban de adultos mayores, no Bueno, le diga a mi claro. mamá. El médico le diría, usted me está pidiendo que cometa no solo una falta ética, sino algo, una inmoralidad y una ilegalidad. Acá siguen diciendo esto No le y los digas a médicos lo mamá, pueden ya te confirmar. enseño de atrás. Y le quitan al paciente la última dignidad, que es tomar decisiones y elegir cómo quiere morir, si quiere despedirse, si quiere arreglar sus cosas. Me parece de una crueldad espantosa. Y lo disfrazan bajo el manto de que es piedad, que es para cuidarlo. no, no es piedad. No Bueno, es piedad, es no muchos, tener agallas. muchos de los temas de hoy
En otras clases se van a ir ampliando, por ejemplo, consentimiento informado, por ejemplo, capacidad. De capacidad vamos a tener clases jurídicas, es decir, que hay temas que se van a repetir en muchísimas clases. Los principios bioéticos los van a escuchar con cada uno que venga a hablar, porque es la base de esto. Y a lo largo de las presentaciones van a ir ampliándose algunas de las cuestiones que se fueron planteando. Una cosa antes que Bien. cerremos, ¿no, mi chiquita? La semana pasada el rabino dijo que entre él y el padre Revelo habían armado el protocolo de atención en COVID. Si a ustedes les pareció serio eso, es una paparruchada. Sí. Como Sí. no hay bioticistas, no hay médicos, viene un cura y un rabino a decirnos qué tenemos que hacer con los pacientes. Yo trato de no interrumpir nunca, pero hay veces que me salgo de la vaina. Así que quede claro que y tampoco el protocolo decía que había que tirar la moneda. El protocolo decía claramente que el que llegaba primero era asistido. Bueno, no, Excelente. El próximo jueves es feriado, así que nos vemos en 14 días. perfecto. Mil Buenas gracias. noches. Después les llega la Mil grabación, chicas. Buenas noches. Ok, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Buen fin.